Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos vamos a reaccionar a un video sobre los adventistas del séptimo día del canal Biblia Libre de un tal Edgar. Vamos a escuchar y vamos a ver cuán verdadero es su explicación en relación a los adventistas. No te muevas, que esto es Derrumbando Mentiras. Hoy están en casi todos los países del mundo, organizados, disciplinados y todavía esperando el regreso de Cristo, pero esta vez sin fecha exacta, porque ya aprendieron la lección. Su historia, en resumen, es la de un fracaso apocalíptico que terminó siendo un éxito institucional. De una profecía fallida, sacaron una organización mundial que todavía predica la inminencia del fin, pero mientras tanto te recomienda que comas sano, estudies mucho y no olvides descansar el sábado. Una historia que demuestra que incluso de los chascos más grandes pueden salir iglesias prósperas siempre y cuando sepas reinterpretar bien tus cálculos proféticos. Sí, señores, esta es la curiosa historia de la iglesia adventista. Vamos a hacer nuestro primer alto aquí. Es muy curioso el personaje, en realidad muy carismático él, ¿no? Muy fluido. Hemos adelantado el video, obviamente, sí, lo hemos puesto en una mayor velocidad, pero vemos la historia, ¿no? Sin embargo, esta última parte me parece muy curioso, puesto que hace entender que no interesa el error que se haya tenido, le han buscado una solución a través de la reinterpretación. Esto le pasó a los discípulos. Los discípulos se chasquearon con la muerte de Cristo. Todos ellos esperaban que Cristo los liberara de la opresión romana, ¿se acuerdan? Y cuando Cristo lo crucifican y lo matan, todos ellos huyen, se esconden. Todo lo que ellos habían creído, al final, aparentemente, se tiró por la borda. Todos ellos esperaban algo y no sucedió. Sin embargo, ellos volvieron a reencontrarse con Cristo. Nuevamente se les explicó el Evangelio. Ellos comprendieron esta vez y ahora miren la iglesia que hay. Aunque pues Satanás ha metido de su cizaña para crear divisiones doctrinales, pero es muy similar la historia, cómo empiezan los adventistas del séptimo día con el movimiento de Guillermo Miller y hace hay mucha familiaridad y mucha similitud con la historia de los discípulos. Así que hay muchas cosas que sorprende cómo inicia la iglesia de los apóstoles y ahora cómo inicia la iglesia adventista, ¿no? Pero vamos a seguir oyéndolo. Adventista viene de advenimiento, es decir, de la segunda venida de Cristo. Por eso se llama adventista. Y séptimo día, pues del sábado, porque ellos dicen guardar el Shabbat. Sin embargo, ustedes los miran y pues cantan igual que nosotros. Tienen muchas cosas similares a las que nosotros tenemos. Creen cosas parecidas. Ellos creen en la Trinidad, creen en la salvación por gracia, aunque bueno, eso es cuestionable. Creen en la santificación y bueno, una cantidad de cosas. Sin embargo, interpretan todo muy proféticamente. Hacen interpretaciones del libro de Apocalipsis, de Daniel, del libro de Isaías, de manera, algunas partes hiperliteralizando y otras partes alegorizando, de tal forma que incluso encuentran a los Estados Unidos dentro de las profecías apocalípticas de alguna extraña manera. Hay que decir que es bastante forzado. Pero eso, digamos, es una cuestión terciaria. Eso es lo de menos. No por eso podemos decir que los adventistas no sean una iglesia cristiana. Pero sí hay 4 puntos fundamentales que nos ponen a cuestionarnos. Miremos su doctrina. Punto número 1, la observancia. De ley que tiene que estar el sábado, ¿no? Es decir, cuando analizas a un adventista, definitivamente el sábado tiene que estar en el primer punto, puesto que se caracterizan, ¿no? Muchos adventistas por la observancia del sábado. Vamos a ver qué nos dice, ojalá que nos diga algo real, ¿no? Vamos a escucharlo. El sábado. Ellos sostienen que el cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, en el verso 8 al 11, evidentemente es algo que los cristianos debemos cumplir porque está ahí, ¿no? En el decálogo. Hace parte de la ley moral. Eso vino antes de la ley, porque ellos dicen que el Señor en Génesis capítulo 2, verso 3, descansó. Aquí incluso el pastor Alejandro Bullón explica cómo los que guardan el domingo están marcados por la marca de la bestia. Recuérdate, el tema de esta mañana, de hoy. Realmente es muy curioso, ¿no? Muy, muy alegre, da risa. No estamos burlándonos, ¿no? de lo que habla, sino que causa gracia, ¿no? Causa gracia cómo lo dice. Habla de 2 cosas. La señal de Dios, la marca de Dios, que es la observancia del sábado, y la señal de la bestia, que es la observancia del domingo. Por increíble que parezca, porque vivimos en un tiempo de libertad, llegará un momento cuando los gobiernos obligarán a los seres humanos a guardar el domingo. Qué joven se ve el pastor Bullón, ¿no? ¿De qué año será? No sé, si lo sabes, coméntalo ahí, si eres adventista, más o menos de qué tiempo, ¿no? Pero los mensajes del pastor Bullón, cuando era joven, cuando se le veía de esta forma, eran bastante importantes, ¿no? También predicaba acerca de las series de Daniel. Qué hermoso sería que
que vuelva a predicar de lo que antes enseñaba. domingo. ¡Qué bestia! Y es que aquí sí comenzamos a tener problemas. Sí, aquí ya tenemos problemas. Claro, en realidad el sábado siempre ha sido problemas o ha significado problemas para aquellos que quieren obedecer a Dios solamente en lo que les conviene, en lo que desean obedecerle únicamente. Pero vamos a escuchar los argumentos, aunque ya hemos analizado a muchos pastores y muchos hermanos en relación al sábado, y siempre sacan lo mismo, ¿no? Romanos 14, Hechos 20, Primera de Corintios, sacan Colosenses capítulo 2, Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. Vamos a ver si hay algo distinto en esta ocasión. ¿Qué? Porque una cosa es que ellos decidan guardar el sábado. Si quieren guardar el sábado, que guarden el sábado, el viernes, el martes, allá ellos. Sí, eso no es un tema fundamental de fe. Pero otra cosa muy diferente es que digan que los que guardamos el domingo estamos marcados con el sello de la bestia. Y sus argumentos son verdaderamente exagerados. Eso daría como conclusión que solamente aquellos que guardan el sábado, es decir, hacen una obra, guardan esa obra, entonces son salvos. La salvación entonces no sería eminentemente solamente por gracia y por fe, por medio de la fe. No, sino sería también por la obra de guardar el sábado. Si bien obviamente los cristianos guardamos los mandamientos, es una consecuencia natural de creer en Cristo, el guardar esos mandamientos, esa ley natural que está impresa en nuestros corazones. Pues mis hermanos queridos, el Shabbat como tal no hace parte de una ley natural. Nadie de forma lógico-racional pensaría, necesito guardar el Shabbat como un día para el Señor. De hecho, lo que pasa es que ellos confunden la... Vamos a dejarlo allí porque él mismo primero crea un caballito de batalla, ¿sí? Crea un hombre de paja, vamos a llamarlo así. Y luego él mismo se responde, ¿no? Él primero dice que si nosotros como adventistas afirmamos que el domingo es la marca de la bestia, ¿de acuerdo? Y que el sábado es el sello de Dios, él mismo dijo que si nosotros fuésemos sellados por Dios es a través de la obra de guardar el día de reposo. Es decir, guardando el sábado me hago digno de la salvación. Ahí hay una obra que tengo que hacer para salvarme. Eso es lo que él infiere en relación al día de reposo. Pero luego él mismo se responde y dice que los cristianos guardan el sábado a consecuencia, ¿no?, de esa salvación. Sin embargo, por alguna razón mágica, excluye el sábado de ese accionar cristiano luego de haber conocido a Cristo. Querido amigo, tú mismo te has respondido. Los adventistas del séptimo día, y no solamente los adventistas, toda persona cristiana de muchas denominaciones que guarda el sábado porque ha conocido a Cristo como su Salvador. Y una vez que reconoces a Cristo como tu Salvador, es obvio que tienes que vivir una vida nueva. Y esa vida nueva no es que te sale de la mente y del corazón y vives porque tú quieres, con nuevos principios y nueva educación que tú vas a recibir. No, es el Señor que nos ha dejado establecido en su palabra lo que tenemos que hacer y cómo es esa nueva vida. Entonces, vemos cómo él mismo se responde, sin embargo, crea un hombre de paja para dejar ese pequeño golpe, ¿no? Los adventistas no enseñan que la salvación sea del todo de gracia. Hay que hacer algo el sábado, ¿no? Y ese hombre de paja lo hemos visto en muchos pastores y en muchas iglesias cuando simplemente no tienen argumentos para demostrar que los adventistas guardamos y enseñamos, mejor dicho, que la salvación es netamente por gracia. Y lo pueden ver en las 28 doctrinas de la página oficial de la Iglesia Adventista. Prescripción de Éxodo 28 con la narración de Génesis 2.3. Después de que el Señor descansa el séptimo día, Adán no descansaba el séptimo día, ninguno de ellos descansó el séptimo día, ni tenían Shabbat ni nada, hasta que llega la ley. En la ley es prescrito un día de reposo, tomando como símbolo, y hay un vínculo claro entre el reposo del Señor y este reposo. Sin embargo, no son lo mismo, no son igual, no había una orden de guardar el Shabbat para nadie, porque el Señor había descansado al séptimo día. Ahora, bueno, eso también es un error de interpretación, porque el joven dice que se le da el sábado en la ley, ¿no? Es decir, en el Sinaí. Muchos afirman y dicen, no, pero el sábado ha sido dado por Dios en el monte Sinaí y solamente fue a los judíos. Bueno, eso no es del todo cierto, ¿sí? Primero vamos a aclarar el punto donde dice que el sábado de Génesis, capítulo 2, versículo 3, no fue dado para Adán. Y efectivamente, los adventistas también enseñamos que ese primer sábado no era para Adán. ¿Y por qué? Es muy sencillo, y esto lo dijimos en un debate. Si nosotros analizamos el capítulo 1 de Génesis, nosotros vamos a observar que más de 30 veces en todo el capítulo 1 aparecen frases como Dios hizo, Dios bendijo, Dios habló, Dios aquello y Dios lo otro. Es decir, nosotros vemos que Dios es el que se mueve en todo ese capítulo 1. Crea el cielo, el mar, todo lo que vemos, incluso al hombre en el sexto día.
Por lo tanto, si es Dios quien trabajó durante toda la semana y el sábado es del descanso, obviamente el único que tenía que descansar era justamente Dios. Adán y Eva no podían descansar porque ¿de qué iban a descansar si fueron creados el día sexto? Entonces, lo que nosotros podemos observar que ese primer sábado no era para Adán ni para Eva, sino era para Dios. Sin embargo, acá hay un detalle bastante interesante. En Génesis capítulo 2, versículo 3, el Señor dice que bendice el sábado y no solamente lo bendice, sino que lo santifica. La palabra santo del hebreo kadosh significa separar algo para un propósito divino. ¿Cuál era el propósito divino del sábado? Si ustedes conocen la respuesta, escriban en los comentarios. ¿Cuál es el propósito divino del sábado? Es decir, Dios crea algo para que luego se lo entreguen a Él. ¿Quién podía entregarle entonces el sábado como un acto de adoración? Definitivamente solo el hombre. Ahora, también mencionar, y él lo estaba comentando, dice que la ley o el sábado fue dado en la ley, en el monte Sinaí. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que en Éxodo capítulo 16 nosotros podemos observar que el sábado ya se mencionaba, y no se mencionaba como un mandamiento nuevo. Nos da a entender claramente que ese mandamiento ya lo conocían los israelitas. Miren lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La forma de cómo Dios había elegido para probar si es que Israel andaba en su ley o no, era a través de un mandamiento, el cuarto mandamiento. La pregunta es, ¿cuándo le dio Dios a Israel el sábado? Si acá vemos que en Éxodo 16 ya lo conoce. Y es más, lo iba a probar si andaban en ese sábado. Por sentido común, el Señor ha tenido que primero darle el mandamiento a Israel. Segundo, debió enseñarles cómo guardarlo, para luego recién probarlos si andaban en su ley o no. ¿Cuándo pasó esto? Es otra pregunta que te digo y que si tú sabes la respuesta, escríbelo en los comentarios. Obvio que la respuesta debe estar de Éxodo 15 para atrás. Vamos a ver si encontramos algún versículo en los cuales nos puedan ayudar a entender cómo Israel conocía de este mandamiento y cuándo fue que Dios se lo dio. Porque hasta el momento nos dice que sí, Israel conocía de este mandamiento y es interesante. Pero lo más importante viene en el versículo 28. Miren lo que nos dice Éxodo capítulo 16, versículo 28. Y Jehová dijo a Dios, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Israel había violado el día de reposo, recogiendo el maná en el séptimo día. A consecuencia, Dios justamente le dice eso. ¿Por qué no quieres guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero lo que había violado realmente Israel era el día sábado. Eso significa, queridos hermanos, que para Dios el día sábado está incluido en esas leyes y en esos mandamientos que, en este caso, Dios le dice a Israel, ¿por qué no guardaste mis mandamientos? Y sobre todo la expresión, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nosotros decimos esa expresión? ¿Y hasta cuándo? ¿Mm? Es porque hay una larga espera. ¿Se acuerdan del versículo de Apocalipsis? ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de tus mártires? Es interesante. Y había pasado mucho tiempo. Lo mismo aquí. No cabe duda, queridos hermanos, que esta expresión hasta cuándo denota que Israel conocía el mandamiento hace mucho tiempo y que el mandamiento del sábado está ligado íntimamente con la ley y con los mandamientos. Sin embargo, ¿dónde encontramos estas expresiones, leyes y mandamientos? Acompáñenme en lo que dice Génesis, capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Se dan cuenta? Moisés dice que guardaba esas leyes y esos mandamientos que según Éxodo, capítulo 16, están relacionados íntimamente con el sábado. Entonces, podemos decir que Abraham sí conocía del sábado. Ahora, ¿cómo podemos probar esto de una forma más clara aún? Porque según lo que nos está diciendo estos versículos, en principio, Abraham conocía del sábado y por ende Israel conocía del sábado y es por eso que Dios los iba a probar si guardaban el sábado correctamente o no. ¿Cómo es la forma de que podamos probar esto más claramente? Pues existe el versículo. Marcos capítulo 2, versículo 28, nos dice lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de la humanidad. Aquí vemos en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el mismo Señor dice que el sábado fue hecho. En primer lugar, ¿cuándo fue hecho?
según la Escritura, Génesis capítulo 2, versículo 3, antes de que existiese el pecado. Es decir, en un mundo perfecto, donde no había maldad, el sábado ya estaba instituido. Imagínense, ya estaba creado por Dios, y estaba santificado por Dios, estaba bendecido por Dios. Y cuando Jesucristo dijo, fue hecho, se estaba refiriendo al Génesis. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue quien creó el sábado. Recuerden lo que dice la Biblia, todo fue creado mediante Él y para Él. Es decir, que el sábado, queridos hermanos, fue creado para Cristo, para que se lo entreguemos. Es por eso que Él lo santifica, lo separa, para que la humanidad le dé un trato distinto y pueda acordarse de la creación del Señor. Sin embargo, la segunda parte del versículo dice lo más importante. Fue por motivo de la humanidad. ¿Abraham era humano? Sí. ¿Israel eran humanos? Sí. ¿Adán y Eva eran humanos? Sí. A menos de que el hermano sea de Marte o de Júpiter, bueno, está exento a guardar el día de reposo. Pero la Biblia nos dice que el sábado es para la humanidad. Ahora, cabe resaltar que aquí no es una sugerencia. Jesucristo no está diciendo, si el humano desea es para ellos. No, esto tiene un carácter de mandamiento. Jesucristo dice, es para el hombre. No dice si el hombre quiere, si el hombre no quiere, si el hombre cree o no quiere. No está sugiriendo nada. Jesucristo dice, es para el hombre. Y es un mandamiento. Es carácter o tiene un carácter y un énfasis de mandamiento. Pero vamos a seguir en esta reacción. Ellos utilizan versos como este. Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mi pueblo y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Sí ve? Estatuto perpetuo. ¿Y por qué? Porque el Señor descansó en el 7º día. ¿Se ve? ¿Ve el vínculo? ¿Ve el vínculo? Bueno, en realidad no muchos adventistas utilizan estos versículos para demostrar la vigencia del sábado. Utilizamos estos versículos para demostrar, sí, que Dios le había dado el sábado a su pueblo, a Israel. Pero no lo citamos ni lo usamos mucho en relación a mostrar una perpetuidad del sábado como el hermano lo quiere hacer. Y bueno, este es algo típico, ¿sí? Porque por lo general, queridos hermanos, se va a hacer una comparación entre esta perpetuidad del sábado y la perpetuidad de muchas otras leyes. En la Biblia he encontrado aproximadamente 62 versículos que hablan de pactos perpetuos o mandamientos perpetuos y que hoy por hoy pues ya han caducado, ¿no? Pero yo entiendo que va a ir por ahí. Parece que no tienen otros argumentos, son los mismos siempre. Esperemos que no. Note que esto es un estatuto perpetuo del antiguo pacto. Del antiguo pacto. ¿Entre quién? Entre el pueblo de Israel y el Señor, el Israel étnico. Si bien la causa la podemos hallar en el descanso del Señor, no quiere decir que esto sea un mandamiento para siempre. Y usted se podrá preguntar, ¿cómo así? ¿No dice aquí que es perpetuo? Es perpetuo hasta que el pacto sobre el cual está instalado este mandamiento sea cumplido. Y ese pacto se cumple con la venida del Señor Jesucristo. La palabra perpetuo en hebreo es la palabra olam, que muchas veces significa simplemente hasta que se cumpla el propósito del pacto. ¿Cómo sé eso? Porque también nos dice que el sacerdocio levítico sería perpetuo. Éxodo 40:15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis... Pero. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿No que el sacerdocio levítico era perpetuo? Sí. ¿Entienden lo que hizo? Simplemente lo que él hace, y es una estrategia también, para crearse algo que nosotros los adventistas estamos de acuerdo. La palabra perpetuo no siempre significa eterno, pero nosotros, los adventistas, demostramos la eternidad del sábado de otras formas, no basándonos en estos versículos. Estamos de acuerdo con el hermano que, efectivamente, ¿no? El pacto es perpetuo hasta que llega a cumplirse, ¿sí? Su función, su obra. Es como las personas que, por ejemplo, ¿no? Creen en el tormento eterno, ¿no? Dicen, y se quemarán para siempre, eternamente. No, se quemarán hasta que sus cuerpos queden consumados y ya no haya que quemar. Es decir, morirán. Satanás también será destruido en un momento, ¿no? Y es lo mismo que él está utilizando, ¿no? Sin embargo, si es evangélico, este principio, querido hermano, si nos estás viendo, aplícalo para el tormento eterno. Y te darás cuenta que en el tormento eterno, más que todo es un cuento, es una ficción, ¿sí? Y eso sí es algo grave porque estaríamos yendo en contra del carácter de Dios. Y no decir, por ejemplo, que el domingo es la marca de la bestia, no ofendemos a nadie, es lo que la Biblia lo dice y lo podemos demostrar claramente. Sin embargo, lo que está haciendo el hermano es asociar un término, ¿no?
y ahora mezcla y todavía saca Hebreos capítulo 7, cuando el Hebreos capítulo 7 habla acerca del servicio levítico, es decir, del sacerdocio, hace una comparación con la orden de Melquisedec, ¿de acuerdo? Y los dos sacerdocios, ¿no? La orden arónica, la orden de los levitas, ¿de acuerdo? Y mágicamente coloca al sábado, y no solamente el sábado, coloca toda la ley dentro del aspecto levita. Eso es bastante peligroso. ¿Saben por qué? Porque hemos demostrado que el sábado existe antes del servicio levita. Éxodo capítulo 16. Sigamos. Perpetuo significara para siempre y sin fin, entonces no tendría por qué haber un cambio entre el sacerdocio levítico y el nuevo sacerdocio, el que tenemos ahora, de Jesús. Otro hombre de paja, ¿no? Otro hombre de paja. Es decir, nosotros no decimos eso. No nos basamos en esos versículos. Nos basamos en los versículos que nos hemos citado antes. Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, según no la orden levítica, sino según el orden de Melquisedec. Pero el sacerdocio era perpetuo hasta que se cumplió el pacto de la ley en Cristo. Dentro de eso está precisamente el Shabbat. Era perpetuo hasta que se cumpliera el pacto de la ley en Cristo. Básicamente todo lo que dice la ley nos apunta a Cristo. El Shabbat apunta a Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Y Cristo mismo lo dice colocándose a Él mismo como la razón del Shabbat. Marcos 2:27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Ellos mismos lo leen y no lo entienden. ¿Se dan cuenta? Ellos se van y sí, estamos de acuerdo en decir que Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es el amo y Señor del día de reposo. Así que el único que lo podría eliminar es Él. No hay ningún versículo en donde se diga que Jesucristo anula el sábado. Es una interpretación de aquellos falsos maestros que dicen que porque el antiguo pacto ha sido clavado en la cruz o ha sido anulado, esto indicaría que los mandamientos, el decálogo para ser más precisos, también estaría anulado. Sin embargo, mágicamente, en el nuevo pacto, cuando pasan del viejo al nuevo, ¿qué resulta? Que de los 10 ya no hay 10, ahora solamente hay 9. ¿Y qué pasó con el sábado? No, es que el sábado era ceremonial. ¿Se dan cuenta esa lógica? Viejo pacto 10, nuevo pacto ahora son 9 en relación al decálogo, porque se mantienen también otros mandamientos, que ellos no van a poder explicar por qué se mantienen allí. Sin embargo, no analiza el versículo 27, no analiza cuándo fue hecho, no analiza para quién fue hecho, y eso se llama escudriñar las Santas Escrituras. Es por eso que solamente lee, repite lo que le enseñan, y no tiene un discernimiento propio ni personal. Cristo es nuestro reposo, y Pablo termina argumentando. Y esto es interesante porque sí, Cristo es nuestro reposo, nuestro reposo. Y Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Le dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y abatidos, y yo les haré descansar. Sin embargo, ¿por qué no se anuló el cuarto mandamiento cuando Cristo dijo que Él era el reposo? Y es que el sentido espiritual no anula el sentido literal, ¿sí? Vamos a ponerlos de esta manera. En el Decálogo hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Sin embargo, Jesús deja claramente una enseñanza espiritual. Dice que cuando tú miras a una persona para codiciarla, ya cometiste adulterio en el corazón. Eso es el sentido espiritual del mandamiento. La pregunta es, ¿el sentido espiritual de codiciar a una persona en el corazón y se cometió adulterio por ese pensamiento, anula el mandamiento literal de cometer el adulterio en carne? Claro que no. Podemos ver que tanto el adulterio literal en carne como el adulterio espiritual, ambos son pecado y pueden convivir juntos. Uno no anula al otro. De la misma forma, querido amigo, pasa con el sábado. El sentido literal de guardarlo sigue vigente, aún así Cristo nos haya dado la explicación literal, espiritual de ese mandamiento. Entonces podemos observar que lo espiritual no anula lo literal. Porque si nosotros nos dejamos guiar por el criterio del Señor que estamos escuchando, el Señor Edgar, ¿sí? Y no del Señor que está en el cielo, estaríamos diciendo entonces que sí podemos cometer adulterio literal, simplemente. Y no se trata de eso. Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El día de reposo era sombra de Cristo. No es algo para práctica. Los que sacan Colosenses capítulo 2 para demostrar que el sábado está anulado, realmente no saben de lo que hablan. Muestran una ignorancia en cuanto al día sábado. Y es lo típico, ¿no? Es lo típico, es un copia y pega, siempre es lo mismo. No hay nada nuevo, no salen de esos 8 versículos que hablan supuestamente de la anulación del sábado o de la santidad del domingo.
Es una lástima y una pena no poder analizar nuevos argumentos. Practicar para siempre. Era sombra de nuestro reposo, de nuestro... Por cierto, hay una diferencia entre el sábado semanal y el sábado ceremonial, ¿sí? El sábado anual es un sábado, eran 7 sábados al año, y estos sábados se observaban, ojo, una diferencia de las tantas, ¿sí? Se observaban independientemente del día. Significa que en un año, un sábado podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, que era considerado un sábado doble, un sábado especial de gran solemnidad, y también podía caer un domingo, ¿sí? Se le llamaba sábado porque simplemente no se hacía obra alguna. Sin embargo, el sábado semanal siempre era el séptimo día. Estos sábados ceremoniales o anuales apuntaban al ministerio de Cristo luego de que el hombre pecó. El sábado semanal, en primer lugar, evoca y apunta a la creación de Dios, es decir, a que nosotros hemos sido creados por Dios. En pocas palabras, el sábado semanal exalta y nos hace recordar a los humanos que Dios es nuestro creador. ¿Ven las grandes diferencias? Y hay muchas más. El sábado, por ejemplo, semanal, fue instituido antes del pecado. Los sábados que habla Colosense fueron establecidos después del pecado. Ahora, ¿cómo sabemos que se trata de un sábado semanal, de un sábado ceremonial que habla de sacrificios y de ofrendas y no del sábado semanal? La misma Biblia es su intérprete. Lo que estaba citando Pablo era el libro de Ezequiel, en el capítulo 45, versículo 17. Te lo dejo de tarea para que lo analices. Descanso en Cristo. Lo que sí encontramos en la palabra es que los primeros cristianos no se reunían el sábado, sino el domingo en homenaje a la resurrección del Señor. Capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media. Bueno, este video lo hemos explicado ya en nuestros lives de TikTok y también tenemos aquí, observen, aquí arribita van a salir los dos videos, ¿sí? Aquí y por aquí, ¿no? Vamos a ver a dónde lo ubicamos. Salen los dos videos justamente que hemos publicado acerca del día de reposo en nuestro canal en relación a este versículo, Hechos 27, y ustedes van a analizar por qué se reunieron ese día hasta la medianoche. Y también van a ver del libro de Colosenses capítulo 2 para que puedan entender un poco mejor y a profundidad ese versículo y puedan definir si se habla acerca del sábado ceremonial, se habla acerca del sábado semanal o se hablan de todos los sábados, ¿no? Sin embargo, es increíble cómo ellos pueden quedarse en los mismos versículos una y otra vez y no los pueden analizar, no los pueden analizar. Vamos a ver qué otro versículo saca. Y en primera a los Corintios 16:2 nos dice que las ofrendas eran recolectadas el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Cómo recolectaban las ofrendas el primer día de la semana si no era porque el primer día de la semana se reunían? Querido amigo, el versículo no dice que ellos recolectaban en grupo las ofrendas. El versículo dice, cada uno de ustedes, el primer día de la semana, separe, para que cuando yo venga, dice Pablo. La pregunta es, ¿Pablo dice qué día va a llegar? No, Pablo no dice qué día va a llegar. Pablo solamente dice cuando yo llegue, y podía llegar en cualquier día. No se sabe de eso. Puede llegar incluso ese mismo domingo, pero recordemos que él tenía que caminar grandes distancias, así que puede ser que ya haya llegado otros días en otros momentos. Pero la orden es, separen ustedes el primer día de la semana, su ofrenda, su diezmo, para que cuando yo llegue los recoge. No está diciendo que el domingo está para recoger, sino que hagan esa separación. ¿Y sabes qué? Los adventistas del séptimo día, por lo general, hacemos eso. Los días domingos, los primeros días de la semana, nosotros, por lo general, separamos nuestro diezmo y nuestras ofrendas para el día sábado entregarlas de forma organizada. Así que si practicamos el mismo principio de Corintios capítulo 16, versículo 2. Aparte de ello, en ningún lado dice que ellos se reunían, como él infiere. Tampoco dice que ese día domingo era un día santo, un día especial, mi día santo. Y tampoco Jesucristo dice que en ese día era especial porque él era el día del Señor, ¿no? Ninguno de estos términos son aplicados en 1 Corintios capítulo 16. Eso es inferir. Y eso es utilizar la Biblia de una forma totalmente deshonesta e incorrecta, forzando a la Biblia a decir algo que no dice. Evidentemente, tenemos un video aquí donde argumentamos más alrededor de por qué nosotros no guardamos el Shabbat. Vamos a tratar de buscar ese video para reaccionarlo también. Y podría terminar diciendo claramente que el Shabbat es más que solamente el sábado. Si realmente los adventistas guardaran el Shabbat, tendrían que guardar no solamente el sábado, sino también los años sabáticos y el año del jubileo. Es decir, un año cada 7 años y 2 años cada 50. Pero obviamente ningún adventista ha hecho eso nunca. ¿Sabes por qué no se hace? Porque tú citaste tu propia forma de demostrar que los adventistas guardan el sábado es citando Éxodo capítulo 20,
versículos del 8 al 11. Tú mismo lo citaste. Yo quisiera que, si es que ves este video, nos respondas en qué parte de Éxodo, de 20, del 8 al 11, nos dice que debemos de guardar esos sábados a los que tú haces mención. No lo dice. Solamente hace énfasis en un sábado, y es el sábado semanal, el sábado del Génesis. Para demostrar también la perpetuidad del sábado, querido hermano, es interesante notar cómo Dios nos deja justamente versículos que nos ayudan a comprender esto. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, nos dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Lo que estaba diciendo Pablo aquí era un versículo de Jeremías capítulo 31. Era una promesa, era una visión. Sin embargo, Dios dice, escribiré mi ley o mis leyes. No dice, escribiré otras leyes. Esas leyes de Jeremías son las mismas leyes que escribirá en el corazón en los postreros días. En pocas palabras, lo que quiero decir es que, si bien es cierto, el antiguo pacto caduca y ahora estamos bajo el nuevo pacto, los mandamientos no cambian. La parte de Dios no cambia. Ese antiguo pacto pereció y fracasó, no porque Dios no haya cumplido su parte, Él la cumplió. Los que no cumplieron su parte fueron los humanos. Por eso es que se dice que ese pacto es débil, es perecedero, quedó, porque el hombre no cumplió su palabra, su parte. Y en este nuevo pacto, el Señor nuevamente pone su parte, la misma, pero ahora nos garantiza algo mejor. Nos garantiza y nos dice que ahora Él nos va a ayudar a poder obedecer ese nuevo pacto. Por eso se le dice nuevo pacto. Es más, voy adelantando una bomba. Los 10 mandamientos no son del antiguo pacto, como muchos creen. Y eso lo vamos a ver en un tema que le vamos a dedicar en un live, ¿sí? Y recuerden que nos conectamos haciéndoles una invitación a todos los días martes y todos los días jueves a las 9 de la noche hora Perú, porque vamos a empezar una serie en relación a las fiestas ceremoniales y vamos a analizar cómo se cumplen estas fiestas proféticamente en el ministerio de Jesús. Entonces, el objetivo de Dios era de poder registrar sus mandamientos y sus leyes en el corazón de los creyentes. Y déjeme decirle que cuando los escribe, ya nunca más se borra. Y entre ellas están los 10 mandamientos. Tenemos pruebas históricas, muchísimas, solamente les nombro dos. Justino Mártir en el siglo II dijo lo siguiente: y en el día llamado domingo todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar para lecturas, predicación, oraciones, acción de gracias, etc. Y en las cartas de Bernabé se afirma: guardamos el octavo día con alegría, el día en que Jesús resucitó. Es claro que esto no se lo inventaron. Eso no son evidencias, ¿no? Los libros o las citas históricas no son evidencias, puesto que así como hay citas históricas en relación a la observancia del domingo, también hay citas en relación a la observancia del sábado en toda la historia, en todos los siglos. Una de las citas que más me llama la atención justamente es una, ¿sí? En la cual está involucrado Lutero. Lutero tenía un gran amigo, un gran compañero llamado Karlstadt, y este hombre, ¿sí?, llegó a escribirle sobre los mandamientos. Si bien es cierto, Lutero no estaba de acuerdo en relación al sábado, porque decía pues que era un mandamiento solo para los judíos y que ahora es la observancia del día del Señor en el domingo. Por otro lado, su compañero afirmaba todo lo contrario. Él decía que la vigencia de los 10 mandamientos es para siempre. Y miren lo que le escribe en una de las cartas Lutero en respuesta a la enseñanza de su amigo. Lutero dice, de hecho, si Karlstadt fuera a escribir más acerca del sábado, el domingo tendría que dejar su lugar y el sábado debería ser guardado como santo. Gran afirmación del gran Martín Lutero, el padre de la Reforma. No llegó a entender la verdad del sábado, puesto que murió tempranamente. Sin embargo, vemos cómo él entendía en algo que no dominaba. Él reconocía que le faltaba mucho por conocer del sábado. Sin embargo, su amigo, que se había nutrido de esa doctrina, tenía más conocimiento y por ende es que Lutero llega a afirmar tal cosa. Así que la historia no es evidencia para demostrar que el domingo era el día del Señor. Y es más, en la Biblia no existe ninguna referencia a una santidad del día domingo. Los romanistas, como dicen los adventistas, esto se practicaba muchísimo antes. Ya ellos se reunían era el domingo desde mucho tiempo atrás. Así que decir que es un invento de los romanistas y que es la marca de la bestia, eso es muy peligroso. Vamos a ver lo que dicen entonces los romanistas, ¿no? Refiriéndose a la Iglesia Católica. Sin embargo, también vale resaltar que el día domingo, el primer día de la semana, era un día muy observado por los paganos en los tiempos de Israel.
Así como Dios tenía su día, el día sábado, y los judíos se caracterizaban por eso, la gran mayoría de naciones idólatras adoraban al dios Sol en el primer día de la semana. Así que esta reunión no es nueva, es muy antiquísima, pero en primer lugar era dirigida a dioses falsos. Vamos a ver algunas confesiones, ¿no? Y ahí lo van a ver en pantalla. Por ejemplo, tenemos una de las famosas, ¿no? La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. ¿Se dan cuenta? Es la misma Iglesia Católica que acepta que no existe, en primer lugar, desde Génesis hasta Apocalipsis, ninguna ordenanza a guardar el día del domingo. ¿Cómo estos evangélicos, cómo estos bautistas, cómo estos pentecostales pretenden decir que sí lo hay? Interesante. Otra de los libros, el Catecismo Doctrinal, página 174, dice, pregunta, ¿tiene usted alguna forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para sustituir festividades y preceptos? La respuesta, si ésta no tuviera tal poder en relación a la Iglesia Católica, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podrían haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura. No hay autoridad en la Escritura, pero sí ya la hay, según esta cita, en la Iglesia Católica. La pregunta es, si yo acepto que la Iglesia Católica tiene la autoridad para cambiarla y aplico esa enseñanza, hermanos queridos, de forma implícita, estoy aceptando su autoridad. Estoy aceptando que la Iglesia Católica sí tiene poder para cambiarla. Pero hay otras citas mucho más interesantes. Miren lo que dice aquí, en el libro Manual de Doctrina Cristiana del año de 1906, en la página 67. Pregunta, ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene autoridad para imponer fiestas y días festivos? Noten que dice autoridad. Respuesta, a través del mismo acto de cambiar el sábado por el domingo, lo cual aceptan los protestantes, entre ellos nuestro querido amigo Edgar. Y por lo tanto, estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. Se dice contradicen, ¿entienden eso? Es que ellos se llaman protestantes, pero en realidad no son protestantes. Los protestantes protestan contra las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica, así como lo hizo el gran Martín Lutero. El verdadero protestante siempre va a encontrar base en la Biblia y no en lo que diga una iglesia. Querido Edgar, está siendo engañado por la Iglesia romana. Tú dices, no, eso no ha sido cambiado por los romanos, por la Iglesia Católica. Bueno, ellos mismos aceptan, ellos mismos están afirmando que si hubo un cambio del sábado para el domingo no es bíblico. Ellos lo hicieron. Muy peligroso y termina siendo una doctrina de primer orden, porque están condicionando la salvación a una obra. Entonces la salvación ya no es solamente por gracia, sino también por la obra de guardar el sábado. ¡Ay, Dios mío! Y no estamos diciendo eso. Como bien lo dijiste tú en el primer momento, querido amigo, cuando un cristiano guarda los mandamientos no es para ser salvo, sino que es una respuesta a esa salvación que Cristo nos ha dado. No inventes muñecos de paja. No inventes argumentos que nosotros no hemos dicho. Tú mismo te has respondido, pero quieres seguir en esa misma línea. Y vamos con el punto número 2. El juicio investigador. Como ya lo vimos en la historia de los adventistas, ellos piensan que Jesús en 1844 bajó a hacer una investigación. Él ya está en juicio, o sea, el juicio ya empezó y está investigando a ver si nos salvamos o no. Escuche a este hermanito cómo le explica. En estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa. Pero lo que él dice no es conforme a lo que la Escritura enseña. La Escritura no dice que estemos en este momento en un juicio. Dice que estaremos en Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si usted mira todo este contexto, es evidentemente futurista. Nos está hablando de que en un futuro habrá un juicio final. En ese momento serán abiertos los libros. Claro que esto es tipológico porque no hay libros literales en el cielo como ellos se lo imaginan. O sea, yo no me imagino a Jesús en un juicio investigativo, mirando a ver, ¿se salvará este o no? Pásenme documentos, pruebas, por favor. Necesito más evidencia. No estoy muy claro si este se salva o no. Eso no tiene el más mínimo sentido. Es decir, Jesucristo ya sabe quién se va a salvar y quién no. Él lo sabe absolutamente todo, mi hermano. Otro muñeco de paja, ¿no? Un hombre de paja que él se cree. No, él mismo crea, él mismo inventa. Dicen los adventistas, dicen esto, pero se sobreentiende que no es así. El juicio investigador, querido hermano, no es porque Dios no sepa quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Dios sabe perfectamente quién. Es más, nuestro futuro para Dios es pasado. ¿Sí? Porque Él lo sabe absolutamente todo. Ahora, el versículo que usted leyó de Apocalipsis 20
Si usted cree que es futurista, ¿no? Y estamos de acuerdo con ello, sin embargo va a tener que responder también, y ahí los invito también a que ustedes puedan escribir. Vamos a ver qué pasa con este famoso versículo que nosotros como adventistas también conocemos. Apocalipsis capítulo 14, en relación a los mensajes de los 3 ángeles. Miren lo que dice aquí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Obviamente, si se tiene que predicar un mensaje es porque el mundo todavía está, ah, está aquí, ¿no? No ha sido destruido, la gente todavía está viva. Y este ángel, ¿no? Que representa a la iglesia, ¿no? Final del tiempo, va a tener que predicar, dice, un mensaje, el evangelio eterno, según la Biblia, y va a predicarlo a todo el mundo. Así que hasta allí todo bien. Pero miren qué mensaje le predica. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. No dice así, ¿cierto? Porque la hora de su juicio ya llegó. No, ha llegado. Tiempo presente. Es decir, que el mensaje de estas personas al mundo entero es, oye, estamos en juicio hoy. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo él explica entonces que en Apocalipsis 20 habla de un juicio futurista, pero en Apocalipsis 14 nos dice que los moradores de la tierra y todo el mundo escucharán que nosotros ya estamos en juicio? Si tú sabes, puedes escribirlo en los comentarios, pero estoy seguro que no va a responder el hermano. No creo que lo responda, porque ahí había una gran contradicción, a menos que, y esto es lo que la iglesia adventista ha enseñado, que el juicio, así como un juicio terrenal, tenga fases. La primera fase es de investigación. Por eso se le dice el juicio investigador. Y como bien dijimos, no es porque Dios no sepa quién se va a salvar y quién no, sino es por amor a nosotros, porque Dios desea claramente que nosotros podamos saber por qué nos salvamos y por qué muchas personas no se han salvado. Miren lo que dice Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué va a traer toda obra a juicio? ¿Cómo lo va a traer? Pues definitivamente a través de sus registros. Y en el cielo, según la Biblia, existen 3 tipos de libro. El libro de la vida, en donde cual obviamente conocemos que están los nombres de todos los que en algún momento aceptaron a Jesucristo como su Salvador. El libro de las memorias, donde están escritos las obras, palabras y pensamientos buenos. Y el libro de los pecados o de la muerte, donde están escritas todas las cosas, pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos libros son los que van a ser abiertos y ya han sido abiertos para nuestro juicio investigador. Y así como hay un juicio terrenal en donde primero se hace una investigación y se comienza a ver las pruebas de una persona, la otra persona, dónde estuvo y qué hizo, y luego de eso se da la sentencia. Lo mismo pasa aquí. Primero se hace un juicio investigador en el cual se escribe todo para que todo quede conforme. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa que todas sus criaturas puedan saber cuál es el verdadero carácter de Dios. El objetivo, querido amigo, de un juicio investigador no es porque Dios no sepa quién se va a salvar y quién no se va a salvar. El objetivo del juicio investigador es para vindicar el carácter de Cristo. Satanás se rebeló. Satanás dijo prácticamente que Dios no era justo, por eso él se quiso rebelar, por eso él quiso ser Dios. Y al rebelarse, él no estaba de acuerdo con el reino de Dios. ¿Por qué? Le parece injusto, lo más probable. Y él ha dicho prácticamente a través de toda la historia que Dios es malo, ¿no? Por eso muchas personas hoy lamentablemente dicen, ¿por qué Dios permite el castigo? ¿Y por qué permite las guerras? ¿Y por qué permite todo esto? Y todo le echan la culpa a Dios, cuando en realidad el verdadero culpable es Satanás y es el hombre mismo. Bueno, este juicio justamente vindica el carácter de Dios, para que todos puedan ver claramente por qué se salvaron unos, por qué no se salvaron otros, y ahí va a demostrar que los juicios de Dios son justos. No solamente será por fe que creamos eso, sino que el Señor nos va a dar la evidencia a esa declaratoria. Y obviamente en el juicio final, en el juicio ejecutivo, las personas morirán. Pasarán en la segunda muerte, serán destruidos y no serán atormentados eternamente, como lo muy probable es tu iglesia enseñe. Presumir que hay algo que el Señor desconozca es como presumir que el Señor no es Dios, y esto está directamente relacionado con la deidad de Cristo. Tiene que creer un argumento para llegar a la conclusión. Noten esa estrategia, ¿no? Muy, muy buena, ¿no? Yo te invento algo y en base a ese invento voy a sacar otra conclusión. Obviamente, si los adventistas creyeran que el juicio investigador es porque Dios no conoce eso, literalmente estaríamos llamando a Dios un Dios que no es Dios, porque simplemente todo lo conoce todo. Sin embargo, hay que ser muy, pero muy tontos, por así decirlo, para decir al mundo que Dios no sabe todo, cuando una de sus principales características es la omnisciencia. Si queremos engañar a las personas,
Hay un principio que dice que mientras la mentira sea más verdad o se parezca más a la verdad, es más peligroso. Es lo que en este caso no aplica en ese sentido. Porque si hay algo que no está en tela de juicio, yo creo, para ninguna denominación cristiana, justamente es la omnisciencia de Dios. Por eso es que es un tema fundamental de fe. Este sí que es un tema doctrinal. Mire, ellos se justifican en Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y como Miller hizo esa profecía de 2300 tardes y mañanas y lo pasó a 2300 años, contando los años además mal, entre otras cosas, pues ellos dicen, no, eso sí se cumplió, ¿no? Para no decir que su profeta era falso. Entonces sí se cumplió, pero es un juicio investigativo. No, qué pena. Qué pena. Miren, hay muchas otras maneras de explicar esos 2300 días. Yo creo que esos 2300 días llevan hasta Antíoco Epífanes, ¿sí? Que prohibió los sacrificios y profanó el templo. Yo pienso que esos 2300 días literalmente llegan hasta ahí. Dice que supuestamente se contó mal y luego menciona a Antíoco Epífanes. Es increíble porque nosotros sabemos que Jesucristo, no vamos a hablar de Antíoco, pero vamos a dar algunas razones por las cuales no podría ser Antíoco Epífanes. Y es porque de repente no he estudiado Daniel 7 y Daniel 8. Daniel 7 y Daniel 8, querido amigo, hablan de acerca de un poder, un cuerno pequeño que incluso blasfemará, atacará a los santos y los vencerá, y hará cuanto cosa única con tal de destruir a los elegidos de Dios. Sin embargo, hay algunas características. Está relacionado con la abominación desoladora. No podría ser Antíoco Epífanes, ¿sabes por qué? Porque Jesús apuntaba a la abominación desoladora, a lo que iba a pasar en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, y no estaba ubicándolo en el pasado. Segundo, este poder iba a crecer, iba a ser muy poderoso, tanto así que iba a ser más poderoso que Medo-Persia y Grecia. Antíoco Epífanes no se compara a estos reinos, pero sí Roma. Por lo tanto, todos aquellos que dicen que Antíoco Epífanes es este cuerno pequeño, lo que quieren es decir solapadamente que Roma no tiene nada que ver. Pero para los verdaderos protestantes, sabemos perfectamente que la identidad de este cuerno pequeño es la Roma papal. Y esa Roma papal es la que hace todas estas confusiones y el resultado lo estamos viendo. No es de sorpresa, ¿no? Porque guarda el mismo domingo de la Roma papal. Obviamente no puede hablar en contra de la Roma papal. Tiene que decir otra barbaridad, como por ejemplo que es Antíoco Epífanes. Y hay muchas evidencias más que no vamos a ver por tiempo, pero que demostrarían que esa abominación desoladora viene producto de una relación íntima con el cuerno pequeño que identifica a la Roma papal y no a Antíoco Epífanes. Hay otros hermanos que piensan que esos 2300 días deben contarse desde la llegada del pueblo de Israel hasta la venida del anticristo futuro, ¿sí? Otros que piensan que son 3 años y medio de la tribulación, etc. Hay diferentes formas de explicarse y esta forma realmente de tomar esos 2300 días como años, pues en el contexto del libro de Daniel no tiene ningún sentido. 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pues no tengo por qué decir que 2300 días son 2300 años. No lo basamos en eso, querido amigo. Su reacción estuvo muy buena, no hay ningún problema, lo felicitamos. La información ha estado correcta, ¿sí? Correcta, ¿no? Aquí obviamente falla, pues es normal y es natural, ¿no? Pero nosotros no nos basamos en ese principio para determinar que un día es como 1000 años, no. La profecía dice claramente un día por año. Las referencias las tienes aquí, números 14:34, Ezequiel 4:6, nos dicen claramente día por año en cuestión de profecías. O sea, no hay por dónde. Y es que, hermanos, honestamente la Biblia en ninguna parte habla de un juicio investigador, nunca. ¿Dónde? Vamos a repetir nuevamente el versículo, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Para qué las va a traer? ¿Para qué va a traer todas las obras a juicio? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Para qué Dios podrá mostrar o va a mostrar todas las cosas buenas y las cosas malas? ¿Para qué? Si Él lo sabe todo. Porque para Él no es el juicio investigador. Es para demostrarnos a nosotros que sus juicios son justos y verdaderos. No habla de una salvación o de un juicio por etapas, ¿no? No, el juicio no tiene nada que ver con la salvación por etapas, querido amigo. No. Es parte del ministerio de Dios, parte de purificar el santuario. Lo que pasa es que la ignorancia de las grandes religiones en relación al funcionamiento del santuario en Israel hace que lleguen a este tipo de conclusiones tan huecas, ¿sí? Y tan fáciles de refutar. El tema está en que, hermanos adventistas, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un tesoro del santuario terrenal. Y obviamente que es copia del santuario celestial. Por lo tanto, si nosotros queremos interpretar la Biblia de forma correcta, vayamos al santuario. Esa es nuestra doctrina fuerte. Esa es la doctrina que nos identifica como adventistas. Y dentro de la doctrina del santuario, obviamente está el sábado. Obviamente está la reforma pro salud. Obviamente está el estado de los muertos.
Obviamente está todas las fiestas ceremoniales, cómo se cumplen de forma simbólica. Es decir, todo el santuario, hermano, está diseminado por los 66 libros de la Biblia en gran parte. Entonces, si nosotros queremos saber um, cómo interpretar la Biblia correctamente, el santuario es nuestro mapa. El pueblo de Israel no identificó esto, no supo aprovechar el tesoro que tenía en el santuario. Por lo tanto, ni siquiera se dieron cuenta de que Cristo había venido. Hoy no permitamos que nos siga pasando o se repita la historia. Si se escribió antes es para que nosotros nos aprendamos y no volvamos a cometer el mismo error. Capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre entró al lugar santísimo. Y ya, eterna redención. Si entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, ¿cómo va a venir aquí a la tierra? No puede dejar el santuario celestial. Él estaba afirmando ahora que hay un santuario celestial. Ahora, no entró al lugar santísimo. La expresión en el griego es tajagia, que significa que entró en el lugar santo o en los lugares santos, haciendo énfasis al primer departamento del santuario. Obviamente, como no conoces el tema, y no conoce la gran mayoría de cristianos este tema, se les complica un poco. Pero te hago entender, cuando el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, era para la expiación del pecado, es decir, para la destrucción del mismo. ¿Por qué? Porque cuando salía, esos pecados iban a pasar a Azazel. No como que Azazel es el expiatorio, sino porque Azazel tenía que pagar con las consecuencias y en el desierto moría, cumpliendo lo que dice Pablo en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la única forma de limpiarnos, expulsar el pecado en el antiguo Israel era justamente cargando o traspasando todos los pecados y las culpas a Azazel. Azazel no es símbolo de Cristo, Azazel es símbolo de Satanás, pero es una doctrina muy larga y que vamos a analizar en esta semana, en la próxima semana, mejor dicho, a partir del 2 de octubre, las fiestas y sus simbolismos. No se lo pierdan por TikTok a partir de las 9 de la noche, hora Perú. No es que tenía que volver a un juicio investigativo. No, una vez y para siempre, no necesitaba volver a entrar. Lo mismo dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es que el juicio investigativo es una doctrina de primer orden, está tocando una doctrina de primer orden. ¿Cuál es esa doctrina de primer orden que está tocando? Contradice la suficiencia y la perfección de la obra de Cristo en la cruz. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, ahora necesita hacer un juicio investigativo. Y eso es obviamente por la ignorancia de los servicios que se daban en el santuario, ¿no? Cuando una persona israelita pecaba, llevaba su cordero para que lo maten en el altar del sacrificio, lo sacrificaban y todo. Y si bien es cierto, el hombre quedaba libre de pecado, el pecado permanecía dentro del santuario. El santuario era como un tacho de basura, vamos a llamarlo así. Y acumulaban la basura en ese tacho. Pero llegaba una vez al año en que ese tacho tenía que ser limpiado y vaciado. Y eso se hacía en el Yom Kippur con el sumo sacerdote, el día de juicio, de expiación. Hoy estamos en ese evento. Jesucristo está purificando todo. Una vez que se purifique, al final va a salir por segunda vez, va a destruir el pecado, va a destruir a los pecadores, va a destruir al que originó el pecado, que es Satanás, y no va a quedar raíz ni rama, como lo dice la Biblia. Pero ¿qué podemos esperar de alguien que ignore estos temas? Sigamos. Hasta que no termine eso, pues no tiene tarea. Jesús tiene una tarea enorme. Lleva más de 100 años haciendo eso, ¿sí? Llevamos para los 200 años Jesús ahí, pues claro, tanta gente, imagínese, pobre Jesús. No. La Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo da como un hecho, ya tenemos paz para con Dios. Si estamos en un juicio investigativo, entonces nuestra salvación está en duda. Entonces nuestra justificación está en duda. Si el Señor todavía no sabe si somos salvos o no somos salvos, pues menos nosotros. Eso pone en duda nuestra propia salvación. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. Ahí mismo en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que esta es una terrible doctrina que enseña, uno, que el perdón no es definitivo hasta que el creyente sea examinado allá en el reino de los cielos por el Señor. Número dos, que aún Cristo no aplicó completamente los méritos de su sacrificio, sino que los está administrando progresivamente. Y número tres, la seguridad del creyente en su salvación está en entredicho. Es una falsa doctrina de primerísimo orden. Vamos con la número 3. Vamos a dejarlo ahí y vamos a responderle con lo que dice justamente 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Sí? 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si bien es cierto, nosotros ya hemos sido santificados, perdonados y estamos en paz con Cristo, ¿sí? Sin embargo, aún así, querido amigo, vamos a tener que comparecer ante el juicio. Y el juicio no es algo que
nos cause temor, nos cause una duda de nuestra salvación. No, claro que no. Sino es que los juicios de Dios tienen que aplicarse para que se determine al final que sus juicios son justos y verdaderos. No te pierdas la segunda parte, vamos a analizar a este hermano. Vamos a ver qué autoridad profética de... Correcto, con respecto a la autoridad profética de Ellen White, seguramente vamos a ver las mismas visiones aparentemente falsas que se le atribuyen a Ellen White, pero vamos a responderle todo en base a también el mismo espíritu de profecía. Síganos, queridos hermanos, en TikTok y en YouTube como @setimo1844. Comenten qué les pareció el video y nos estamos viendo para la segunda parte de este video. Dios los bendiga, bendiciones y estudien su Biblia.